tengo más de 25 años conociendo el mundo. Entonces Deng Xiaoping cambia la política y establece las zonas económicas especiales en la costa. Y de ahí comienza a invitar a las grandes empresas del mundo y comienza con Hong Kong. ¿Y por qué Hong Kong? Porque Hong Kong era una empresa, Hong Kong era un lugar, un puerto protectorado inglés. Entonces China baja sus precios, baja sus costos y la industria de Hong Kong se traslada a China y da grandes trabajos y grandes resultados. Entonces las ciudades portuarias se han dado hace tiempo. Donde hay trabajo, llega la gente. Por eso que hay hasta hoy la migración de la gente delante a la costa, porque la costa tiene mayores facilidades que los Andes, ¿cierto? De tal manera que desde el siglo XX se introducen grandes cambios en el tema portuario. Y estos grandes cambios, como vamos a ver, más luego vienen por el contenedor, y como ya el transporte no era igual a lo que se hacía hasta la década del 70, con carga general, caja por caja, bulto por bulto, ya comenzamos a mejorar el sistema de transporte. Las estrategias de mercado tenían que cambiar totalmente, porque ahí viene el tema de la competencia, que es reducir costos, ¿no es cierto? Vienen ya los sistemas de modernización, de información y los temas de logística. Seguimos avanzando. Avanzamos. ¿No? Entonces, ¿cómo se inició la modernización del transporte marítimo que da paso a las grandes ciudades portuarias? ¿No? Con el contenedor descubierto por Malcolm McLean en 1956. Entonces pongámonos a pensar. Desde 1956 el puerto del Callao ha tenido un gran cambio significativo. Por eso que hoy hablamos de los grandes puertos en el mundo. ¿Por qué ellos no comenzaron hoy? Como lo ha hecho el Callao, que recién instaló sus primeras grúas pórticos del 2010 acá en el Muelle Norte. El 2010, cuando la modernización de los puertos en el mundo comenzaron en 1956 con el descubrimiento del contenedor. Y no solamente estamos hablando ya de buques ni de transporte marítimo. Hoy estamos hablando de ¿qué? De vías de comunicación. Cuando comenzamos la exposición, dijimos que ese puerto de Ostia, los principales puertos ya en Roma, necesitaban ya de vías de comunicación porque eran los foros políticos. Mucho más hoy, cuando comienzan con la modernización y el contenedor, ya no necesitamos esas vías de comunicación que había en esa época, sino para el transporte rodoviario y ferroviario que alimenten los puertos. Y eso implica ¿qué? A un desarrollo y a una interconexión de las ciudades con el puerto. Entonces, en resumen, ¿qué es una ciudad portuaria? Es el desarrollo portuario que no interrumpa las normales actividades de los ciudadanos. Eso quiere decir que las vías de comunicación tengan salida de la carga del puerto y no interrumpan como se interrumpen acá en el puerto del Callao. Y que lamentablemente eso está llevando al atraso del puerto, a los menores ingresos y cada vez la pérdida de competencia y menos trabajo para la gente. Adelante, por favor. Entonces, ya con el contenedor comienzan las vías de comunicación, los hinterland. ¿Qué son los hinterland? Porque cuando vemos los puertos, vamos al puerto del Callao, ¿qué vemos? Vamos a la Plaza Grau, más allá vemos la grúa. Eso no es el puerto. Porque ¿qué necesita el puerto para desarrollarse? Carga. Un puerto sin carga es un puerto muerto, como es el puerto del Callao, porque no tiene industria. Entonces, ¿qué necesitamos para que un puerto tenga carga? Vías de comunicación hasta los mismos centros de producción. Entonces, ahí viene el tema de la competencia portuaria. Entonces, la competencia portuaria, las vías de comunicación, hasta los centros de producción, no solamente nos referimos al país donde vivimos y a las regiones donde estamos, sino sobrepasan fronteras, que ahí viene el tema de la competencia portuaria. Porque cuando hablamos de carga, y hablamos de un negocio, cuando hablamos de puerto hablamos de un negocio totalmente abierto. De tal manera que el dueño de la carga, si la carga para descargarla acá en el puerto del Callao es más cara, digo, no, ni hablar, me la llevo a otro puerto que es más barato. O usted, si es su carga, va a dejarla en un lugar que es más caro. Negro. Entonces, comienza el tema de la competencia portuaria y eso se da por los costos portuarios. Y eso es lo que tenemos que ver, que lamentablemente el puerto Callao es demasiado caro sus costos y que hasta hoy intereses creados no permiten mejorar. ¿Por qué?
porque los chilenos lamentablemente están metidos en las actividades portuarias y a ellos no les conviene que el puerto del Callao salga adelante, al contrario. ¿Qué quieren hacer? Meterle más carga. No, más carga general, más carga de contenedores, pero no hablamos de las vías de comunicación por donde fluye la carga. ¿Y eso qué hace? Encarece el puerto hasta que vaya saliendo otro y le quita competencia al puerto. Entonces nosotros tenemos que ser advertidos. O sea, los trabajadores no solamente somos para ir a cobrar la planilla, sino que tenemos que ser advertidos y trazar la ruta de desarrollo del puerto, de la ciudad, de la industria, porque eso es lo que nos da vida, no solamente a nosotros, sino pensar en las futuras generaciones. Y como hablaba bien Manuel cuando hablamos de seguridad y seguridad ciudadana, no solamente estamos mirando las cámaras de seguridad, los policías. Yo a cualquiera de las autoridades y a cualquiera de los que está acá, los reto. 2, 3, 4 meses sin trabajo, vayan a la calle para que vean si no van a comenzar a agarrar a hacer algo. Entonces, tenemos que pensar en generar puestos de trabajo en la industria, y de eso es lo que se trata justamente también el tema de las ciudades portuarias. Adelante, por favor. Entonces, bajo este tema de la contenedorización en 1956, como dijimos que comenzamos con 50 contenedores, hoy tenemos los buques AAA, económicos, ecológicos y eficientes. ¿Y por qué le llaman económicos, ecológicos y eficientes con 18.000 contenedores? Ya están navegando buques de 21 y están en gradas de construcción buques de 25.000 contenedores. Y que yo anuncio que en los próximos 20 años tendremos buques de 50.000 contenedores cuando se construye el canal de Nicaragua, que va a desplazar definitivamente al canal de Panamá con 240 metros de ancho y 40 metros de profundidad. Entonces, sobre esos temas tenemos que hablar, es de la competencia, ¿no? Entonces Panamá, si ustedes leen, investigan algo de Panamá, Panamá ya está fijando su desarrollo en lo que es la industria, las pymes, etcétera, etcétera, porque de lo que vive hoy, que es el canal, cuando se abre el canal de Nicaragua, no más va a vivir el canal. Indudablemente no quiero decir que se va a cerrar, pero su economía no va a ser tan próspera como lo es hoy, porque ya le sale otra competencia y un reacomodo portuario. Es otro de los temas que en algún momento les brindaré. Avanzamos, por favor. Entonces, así era la historia más o menos. Hasta antes que llegue el contenedor, así eran los buques y así eran los puertos, porque no necesitábamos más. Eran de carga general, de poco calado, y los puertos eran como mercados, como lo vamos a ver. No teníamos lo que hoy tenemos, por eso que ya hablamos hoy de estas ciudades portuarias modernas, donde muchas ciudades tienen supermercados dentro del puerto. Es otro tema, ¿no? Y nosotros tenemos que involucrarnos en esto para generar desarrollo. No solamente de la carga de lo que viene, sino a vivir del turismo, a vivir de muchas cosas. Por acá cuando hablamos de turismo, ¿qué hablamos? No, que agarres un lancha y te vayas a San Lorenzo, a la isla de Palomino, ese es el turismo del Callao. El turismo es otra cosa, es más grande, como lo vamos a ver en un video, es mucho más grande. O sea, eso tenemos que despertar, esa inquietud. Cuando despertemos eso y el Callao sea la ciudad portuaria, va a sobrar trabajadores por los chalacos y van a tener que venir gente de afuera a trabajar acá y hacer riqueza, porque esa es una ciudad portuaria, ¿no? Seguimos en la década del 80 un crecimiento tímido de los buques y hasta la fecha ya no solamente el crecimiento de los buques, sino las ciudades portuarias y la industria, la zona de actividad logística, los puertos secos, etcétera, etcétera, que es otro tema, otras cosas. Adelante, vamos a avanzar. La logística es una actividad importante justamente con el contenedor, porque ¿de qué se trata la logística? Justamente es la gestión de los flujos materiales de información de una empresa desde que lleguen las materias hasta que lleguen al cliente final, ¿no es cierto? ¿Qué busca? La reducción de los costos globales. Las actividades logísticas buscan la reducción de los costos, porque estamos hablando de competencia comercial. Adelante, avanzar. Entonces vienen las zonas de actividad logística, lo que nos falta acá en el Callao. Vemos los almacenes por Néstor Gambetta, Puerto Nuevo totalmente cerrado, una zona totalmente cerca al puerto que no se utiliza, como vamos a seguir viendo, ¿no? Tenemos que hacer un replanteo total. Y las zonas de actividad logística son las que ayudan justamente a disminuir los costos.
porque se produce una economía de escala. Las zonas de actividad logística son donde se empacan, se embalan, etcétera, etcétera. Las mercancías si se meten a los contenedores de ahí directo al terminal. De tal manera que estas zonas de actividad logística tienen que estar lo más cerca al terminal. ¿Para qué? Para disminuir los costos del puerto y hacer de un puerto totalmente competitivo que perdure en el tiempo. No podemos hablar de un puerto para que dure 5, 10, 15 o 20 años. Tenemos que hablar de un puerto para que perdure por siempre. Por eso, en esa línea de visión tenemos que mejorar la profundidad, etcétera, etcétera, y ir construyendo el puerto, agrandando al puerto de acuerdo a qué? A los volúmenes de carga. Usted no puede ir a construir un megapuerto de Isla de Lorenzo, a construir un puerto de 10.000 metros y irle para que estén las gaviotas paradas allí. No puede. Primero tenemos que hablar de industria, tenemos que hablar de carga, tenemos que hablar de calados y tenemos que hablar de grandes buques y seguido de qué? De astilleros para su reparación. ¿Tenemos eso o no tenemos? Tiene que ser todo un proceso para poder llegar donde realmente queremos aterrizar. ¿Avanzamos? Las zonas económicas las zonas de actividad logística, ¿no? Son zonas de actividad logística que coadyuva el transporte intermodal. ¿Qué cosa es el transporte intermodal? Que nace justamente con la containerización. Cuando 2 o 3 diferentes tipos de transportes se ponen de acuerdo bajo una sola dirección. ¿Para qué? Para disminuir costos. Antes de la década del 60, cuando usted quería exportar, ¿qué hacía? O importar, tenía que buscar su agente marítimo, tenía que buscar sus estibadores, tenía que buscar su camión, tenía que buscar su barco. Hoy no. El transporte multimodal, usted tiene un solo responsable que se encarga de todo. Usted solamente le dice, ¿sabe qué? Mi carga está en el almacén tal en Huancayo y lo quiero en Tokio, en tal dirección, en tal almacén. Y se acabó. ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta tanto. ¿Cuándo recoge la carga? Tal día. ¿Y cuándo llega? Tal día. Se acabó, eso es todo. Entonces, eso ha facilitado el tipo de transporte y ha disminuido totalmente los costos. Y así seguirá mejorando el tiempo. Adelante. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de esto? ¿No? La reconversión, adaptación de puertos y puertos industriales, los encuentros de la ciudad y el mar. Vamos avanzando. ¿Cuál es el objetivo fundamental? ¿No? La anterior. La reconversión de los puertos, priorizando ¿qué? Su expansión en armonía y en acuerdo con la ciudad. Si no hay un acuerdo con la ciudad, es difícil que esto se dé, como vamos a ver en otra parte con qué pasó con el puerto de Rotterdam. Características: lograr el impulso económico de ¿qué? De la industria portuaria mediante la readaptación de zonas obsoletas, que tenemos muchísimas en el Callao. ¿Y qué más? Potenciar los mercados instalados y creación de otros nuevos, todo en común acuerdo. ¿De qué estamos hablando? De impulsar industria, de mejorar lo que existe. ¿Para qué? Para generar puestos de trabajo y que la ciudadanía esté contenta. ¿Usted cree que va a haber un compromiso del pueblo con el puerto si no hay trabajo y no tiene la gente plata en el bolsillo? No, pues todos los días va a estar tocando la puerta en el puerto. O sea, al puerto le interesa tener una gente con trabajo, gente contenta, etcétera, etcétera, y que ambos vayan caminando para adelante. Pero eso hay que verlo y hay que interrelacionar. Cuando vamos a seguir adelante. La reconversión de las industrias no rentables. ¿Tenemos industrias no rentables en el Callao, creen ustedes? Yo creo que el 90% son no rentables aquí en el Callao, ¿no? Readaptar e impulsar las industrias con poca demanda, ¿no? Entre otras, mejora de las conexiones terrestres para potenciar el transporte multimodal, etcétera, etcétera. Adelante. Así eran los puertos antes de la década del 60, antes de la contenerización. Teníamos la carga hacia los muelles, había los almacenes techados que ocupaban grandes áreas. Hoy no. Hoy tenemos una norma internacional de los convenios que hay entre los diferentes países que la carga no puede permanecer más de 48 horas en los puertos. Y para que no permanezca más de 48 horas la carga en los puertos, ¿qué necesitamos? Vías de comunicación libres y fluidas para la carga del puerto y darle facilidades al puerto. Y acá quiero darles
un chip. A Lima le interesa el puerto del Callao y al Callao le interesa Lima. ¿Por qué? Porque las vías de comunicación que alimenten al puerto definitivamente tienen que salir por Lima. La industria que se haga tiene que potenciarla en Lima. ¿Por qué? Porque el Callao tiene poquísimas zonas para repotenciarlas en zonas industriales. De tal manera que tiene que haber un conversatorio entre las autoridades de Lima, del Callao y el gobierno central para potenciar el puerto, porque el puerto del Callao es un puerto de interés nacional. Porque como vamos a ver en otro ejemplo, por ejemplo, el puerto de Valparaíso maneja el 30% de la carga de Chile. ¿Y el Callao cuánto maneja? Más del 70% de la carga. ¿Y eso por qué? Porque la población está concentrada. Pues de tal manera que cualquier problema con el puerto del Callao vamos a tener un problema nacional, no solamente un problema local. Entonces hay que enfocarlo desde ese punto de vista. Las vías de comunicación, Callao, Lima, totalmente interconectado con el Ministerio de Transporte. Adelante, por favor. ¿No? Así es el puerto del Callao, estamos hablando de 1925, así es el puerto del Callao, adelante. Entonces comienza el tema ya de la modernización de los puertos, de los buques, seguimos avanzando. Y ya vemos acá otro tema, aparte de los buques que crecen, la modernización de los puertos, vemos ya la interconexión del puerto con la ciudad, los buques de pasajeros, etcétera, etcétera. Otra visión. Esto comenzó, como lo repito, desde 1956 con el descubrimiento del contenedor. Y no solamente se modernizó el tema del mar, sino que hubo una fusión, unas alianzas marítimas, de transporte marítimo. ¿Por qué? Porque las marinas mercantes nacionales, lamentablemente, en las que yo me desenvolví, en la gran compañía de vapores desde 1976, y ahí trabajé yo, después de egresar de la escuela, desaparecieron. ¿Y por qué desaparecieron? De tal manera que en el 95% de países del mundo en este momento no tiene flota de marina mercante nacional. ¿Y por qué no tiene? Porque no se modernizó con este tipo de transporte de contenedores, menos, como estamos viendo que el Callao recién en el 2010 puso su transporte. De tal manera que pierde competencia. Y cuando acá en el Perú queremos modernizar la flota de marina mercante, recién a mediados de la década del 80 viene el Pachité y Mantaro, unos buques que no navegaron ni un año y tuvieron que ser parados porque no eran especializados para un transporte internacional. Y así, lamentablemente, mataron a las flotas de marina mercante nacionales porque no se interconectaron con esta visión de desarrollo marítimo y negocio portuario. Entonces, ¿qué hacemos cuando más del 95% hoy de países, incluyendo el propio Estados Unidos y los grandes países, a pesar de que Malcolm McLean fue un ciudadano americano, Estados Unidos también perdió competencia, de tal manera que hoy China le sacó muchísima ventaja, porque las zonas portuarias industriales, los puertos, las grúas, etcétera, etcétera, no se desarrollaron en América del Norte, se desarrollaron en el Asia. El que tiene visión comercial la desarrolló. De tal manera que en América y en el resto de países quebraron sus marinas mercantes y puertos, por eso que la manejan ahora grandes consorcios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Justamente habló Manuel del tema de la privatización. Tenemos que tener gente preparada para que cuando termine la concesión de los puertos haya personal que pueda manejar nuestros puertos responsablemente y que no sea como hoy, como el tipo Odebrecht, que se metan a las empresas del Estado a robar y a llenarse los bolsillos de dinero, porque lamentablemente así pasa. Hay un ministro que hace 6 meses, 8 meses, un año está pensando en robar, no está pensando en el país. Entonces tenemos que madurar como ciudad, como ciudadanos representantes de la ciudad y hacer los planteamientos de desarrollo portuario del puerto del Callao. Ese es el mensaje. Adelante. El puerto y la ciudad, como les dije inicialmente, se necesitan mutuamente, siendo importante un apoyo totalmente recíproco entre los dos. Los beneficios que el puerto proporciona a la ciudad, que son de tipo económico y de tipo social. Punto número 1, provee puerto de trabajo, y punto número 2, de la renta. De tal manera que en la próxima reunión que está planteando Manuel con las autoridades, por lo menos quisiéramos saber
cuál es la renta que el puerto da a la municipalidad o al gobierno regional para estar enterado. ¿Alguien sabe cuánto es? No sabemos. Los ciudadanos tienen que estar totalmente involucrados en el tema. O sea, el puerto no va a decir, ¿sabe qué? Voy a hacer una carretera acá. En la punta voy a hacer un muelle. No, el ciudadano tiene que estar de acuerdo. Voy a hacer esto, ¿me beneficia a mí como ciudadano? Sí. ¿Me beneficia a mí como puerto? Sí, hágase. ¿Cuánto va a pagar usted a la ciudad? ¿Cuáles son los beneficios económicos que va a dar? Pues, hágase. No puede hacerse así nomás. Pero lamentablemente acá estamos totalmente... Por eso decimos que estamos de espaldas al mar. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento, no tenemos las armas necesarias para ir a luchar, para ir a pelear por este tema. Adelante. Avanzamos. ¿No? De estas zonas tenemos muchísimas en el Callao. Y esto justamente es lo que tenemos que reconvertir, ¿no? Para industria, etcétera, etcétera, para poder tener beneficios económicos. Nosotros tenemos que tener una visión de ver al puerto generador de riqueza, nada más. El puerto tiene que ser un generador de riqueza, ¿para qué? Para que los ciudadanos del puerto vivan felices. Porque de eso estamos conversando, no queremos pobreza, no queremos más de esto. Entonces tenemos que tener una visión de lo que tenemos que hacer para poder impulsar el desarrollo. En algunas de mis otras conferencias, por ejemplo, lo digo, y son mis planteamientos, que para este tema de desarrollo portuario necesitamos que la zona sur del Callao sea el próximo San Isidro acá en el Callao, o un punto más arriba incluso. ¿Por qué un punto más arriba? Porque es una ciudad que se va a construir de cero. ¿No es cierto? Mientras no hagamos eso, unos planteamientos directos que beneficien a los pobladores que están allí, porque no solamente es para ir a votarlos, no, se tiene que hacer un negocio con ellos, ¿no? Una nueva reurbanización, va a haber trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas zonas, una vez modernizadas, van a impulsar el turismo y el trabajo. Porque ¿quién va a venir acá si sabe que va a venir al Plaza Grau, va a comer un ceviche y voy a salir con los bolsillos rotos? Y esa es lamentablemente la imagen que se vende del Callao a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cómo cambiamos eso? También tenemos que poner nuestras pastillas y ser conscientes de lo que tenemos, de lo que vamos a hacer para alcanzar nuestros objetivos, que es generar riqueza y confort para los ciudadanos. Adelante. El uso urbano público de estos espacios debe ser regulado por el puerto y la ciudad en mutuo acuerdo, ¿no? Deben de existir reglas de juego claras que permitan el crecimiento armónico del puerto y la ciudad. Por eso es el común acuerdo, ¿no? Los planes y cualquier otro instrumento en materia urbanística deben clasificar la zona de servicio de los puertos como un aspecto previo a cualquier posible ampliación del mismo, ¿no? ¿Cómo va a crecer el puerto? La gente tiene que tener conocimiento. ¿Va a perjudicar a la ciudad o no va a perjudicar? A ver. ¿Avanzamos? Entonces comenzamos ya el desarrollo de las ciudades. Y hemos visto los puertos antes de la década del 60 como eran, ¿no? Y no solamente acá, en el mundo eran así. Y cuando hablamos de que se perdía la carga en el puerto, como acá se ha perdido la carga, incluso recordemos en aquellas épocas cuando la gente salía a vender perfumes, etcétera, etcétera, por la calle, ¿qué decían? Por si acaso viene del puerto, porque sacaba de la carga robada, la carga que se perdía, etcétera, etcétera, etcétera. Y así eran los puertos del mundo. Yo lo digo con conocimiento de causa porque estaba en Nueva York, uno de los principales del puerto del mundo antes de pleno proceso de modernización, y la carga se perdía en todos los puertos, porque era difícil manejar la carga. Pero hoy no, hoy ya tenemos esto. Los puertos interconectados directamente con la ciudad, con otro tipo de transporte, otro tipo de visión, y esa mentalidad que pasaba, ¿no? Donde antes los buques, como hemos visto, los buques chiquitos pasaban 25 a 30% de su vida útil en los puertos. Hoy no. Un buque porta contenedores, por ejemplo, en Hong Kong, no puede estar más de 10 horas. Tiene que salir antes de 10 horas. Y si puede salir antes, mejor. ¿Por qué? El puerto cobra por su salida. Pero el puerto va a ser más competente si ese buque llegó, lo hizo en 10 horas el mes pasado, llega este mes, lo hacen 8.
sale la noticia por el mundo, lo hice, y más buques van a llegar ahí porque ese puerto es más barato. Y de eso se trata, abaratar los costos del puerto. Ese es el tema. Adelante. Avanzamos. El puerto debe redactar, ¿no?, y terminar un plan de uso de los espacios portuarios. ¿Para qué? Para su aprobación. Viene el puerto, por ejemplo, viene acá el Muelle Norte, etc. Quiero hacer mi plan de crecimiento del puerto porque tengo carga de acá, tengo acá el cliente, etcétera, etcétera, pero tiene que tener un plan de desarrollo y el pueblo tiene que estar enterado de eso. Como decía el pueblo, ok, vas a crecer, pues de ahí cuánto va a ser mío, esto va a interrumpir el desarrollo de la ciudad, ¿qué va a pasar? Etcétera, 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 ¿no? De tal manera que debe contener dos partes: uno, una asignación general de los usos de los espacios, y otro, un plan especial justamente que diga ese espacio para qué va a ser, en qué va a beneficiar. Si es un plan general, perfecto, y esa parte, ¿qué va a hacer? ¿No? Debe tenerse en cuenta, esto es muy importante, que impedir o limitar el desarrollo adecuado del puerto en el momento oportuno es como matar a la gallina de los huevos de oro, que impulsa y sostiene la promoción y el desarrollo económico de la ciudad. Entonces, ambos se necesitan. Si nosotros, por ejemplo, en ese momento, el puerto vive, Callao vive del 95% de renta, digo, ya, hasta acá nomás, te vas, puerto. Y después, ¿no? Es como cuando el papá lo botan de la chamba, y llega a la casa y ya se va, pide prestado a uno, al otro, hasta que le dicen no. Por eso es muy importante manejar esa relación. Adelante. Seguimos con el otro. Seguimos con la otra. ¿No? Vamos a mencionar algunos puertos, ¿no? Cómo logramos su crecimiento, ¿no? Imágenes, tenemos a Baltimore, a Londres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo eran en las imágenes? Miren cómo eran y cómo son hoy. Como digo, yo he tenido la oportunidad de visitarlo en la década de 70. Así era Baltimore. Es su ubicación, está cerca a Filadelfia, muy cerca a Nueva York, ¿no? Y miren cómo es hoy una ciudad portuaria. Seguimos, por favor. Seguimos al próximo puerto. ¿No es el puerto de New York? Así era el puerto de New York, ¿no? Y miren la maravilla, cómo es hoy el puerto de New York. De tal manera que no es una excepción, son todos los puertos. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Este es el puerto de Buenos Aires. Tiene una zona muy antigua, peor que el puerto del Callao, el puerto Madero. Y el puerto Madero hoy es un puerto totalmente turístico, donde toda la gente va allí, es como si fuera el Miraflores, el San Isidro. Esa área donde no iba nadie, hoy es la zona más económica de Buenos Aires. Avanzamos, por favor. La que sigue, por favor. El puerto de Barcelona igual, miren cómo era Barcelona, cómo es hoy. No, Barcelona tiene dos partes. Tiene Barceloneta y Barcelona. ¿Qué cosa es Barceloneta? Es el puerto antiguo que se arenó, porque al costado tiene el río Llobregat, ¿no? Se arenó, ya la profundidad no se adaptaba para eso. Pero ¿qué pasó? No ha pasado como el puerto del Callao. A mí me hubiera encantado que el Muelle 1, cuando menos, quede como parte del turismo, del sistema, de mostrar. Así fue nuestro puerto cuando recién se comenzaron a construir. Barceloneta es el puerto antiguo y está realmente un lugar totalmente turístico donde muchísima gente va a visitar. Y tenemos la parte moderna, el puerto de cruceros, etcétera, 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 ¿no? Es un ejemplo, ¿no?, de lo que se debió hacer y hoy debemos saber qué se puede recuperar. Avanzamos, por favor. La redacción del plan de desarrollo debe realizarse por un consultor, debe ser por un equipo profesional con participación de especialistas, arquitectos, urbanistas, especialistas en economía, en derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Para evitar oposiciones y enfrentamientos, deben celebrarse reuniones con los afectados. ¿Y quiénes son los afectados? Aquellas zonas justamente, como decir hoy Puerto Nuevo, ellos son los afectados y tienen que ir viendo qué pueden hacer, tienen que ir plantándose qué voy a hacer a futuro, cómo voy a desarrollarme para no quedarme sin nada. Se debe establecer una comisión integrada por representantes del puerto y la ciudad, con participación
de especialistas totalmente independientes. Avanzamos, por favor. Los servicios deben de ser acordes con el nuevo uso dado al espacio, no ya moderno, con vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Evitar poner discotecas, bulles, donde no debe haber, al contrario, suplirlo con multicines, o sea, un lugar totalmente turístico, acorde con una nueva realidad. No va a poner un salsódromo, etcétera, etcétera, frente al mar, donde usted está llamando a los turistas y sabe que eso va a alejar a los turistas. Y si se alejan los turistas, no hay plata. Y hemos dicho lo que nosotros estamos buscando con este tema es mejorar la economía. Avanzamos, por favor. La existencia de un puerto en una ciudad es determinante para la configuración y evolución de la misma. Seguimos avanzando. Acá vamos a ver algunas ciudades, ¿no? Puertos que han logrado su crecimiento, etcétera, etcétera. Avanzamos. Avanzamos. Londres, ¿no? Este es un ejemplo clásico, para que vean qué pasó con el puerto de Londres, ¿no? El puerto principal de la ciudad se trasladó río abajo a otras ciudades, ¿no? Mientras que los antiguos muelles de la ciudad de Londres, el Dockland, que es los astilleros, ¿no? Se convirtieron en el gran complejo de negocio de la ciudad. O sea, eso ha pasado en todo el mundo, pero lamentablemente acá todavía estamos con resistencia, por eso justamente es el tema de la pobreza. Avanzamos al otro puerto. Tenemos Shanghái, ¿no? Le decía justamente, en 1979 comenzó el gran desarrollo de la China, y Shanghái tuvo que hacer un nuevo planteamiento urbano por el crecimiento de la industria y el crecimiento de sus puertos. Recordemos que Shanghái le quitó, primero, ¿quién fue el primer puerto en el mundo hasta el 2005? Rotterdam. De ahí pasó Singapur. De ahí lo agarra China. ¿No es cierto? Lo agarra China, Shanghái. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasó? Ellos están en el río Yangtze. Y él tiene muy poca profundidad, hasta 12 metros de profundidad. Un estuario, un río. Y los buques comenzaron a crecer, como hemos visto. De 21.000 contenedores, hoy con 25.000 contenedores. Necesitado de más profundidad. Entonces, al frente, a 34.2 kilómetros de la isla de Yanchang. En ese momento, una isla habitada por 500 pescadores, ahí hicieron un puerto, ¿no? Con buena profundidad. Y por eso que mantiene hoy su liderazgo. Y usaron 100 kilómetros de río para desarrollar su industria y desarrollar sus ciudades. Por eso China es la potencia que es hoy. Y el Perú está totalmente